Un saludo muy especial a la profesora Alexandra Juliet Monsalve Fernández. Junto con mi compañero Edwin Largo, pues nos hemos unido para desarrollar la actividad número 3. Por mi parte he querido desarrollar la unidad número 2, que comprende todo este tema de la bibliografía, las formas de citación, el emplear estos dos modos, digámoslo así, que empleamos en nuestro contexto, que son las normas APA y también las normas ICONTEC. También desarrollaremos en un segundo tema todo lo que tiene que ver con el texto escrito, las formas de redacción, los tipos de texto, cómo desarrollar una buena redacción y además una expresión que me gustaba mucho, el arte de escribir. Entonces, a continuación vamos a hacer entonces la presentación de estas diapositivas, en la cual integraremos los temas vistos. Bueno, muy bien, vamos ahora entonces a abordar el tema de la citación. Recordemos que la citación viene a ser toda esa parte documental que va a hacer que le dé un respaldo de peso a todo nuestro trabajo escrito. Y de hecho es uno de los aspectos más relevantes en el proceso mismo de la escritura y abarca lo que es la cita, lo que es la paráfrasis, lo que es el resumen. Y bueno, también es fundamental tener claro los usos bibliográficos que digamos que son adoptados por nuestra nación colombiana, especialmente las normas APA o ICONTEC. Digamos que una de las falencias que se ha presentado es que existen muchos vacíos, ¿sí? Y eso es a causa justamente de la falta de la misma formación. En ocasiones no se considera como algo importante, por eso quizás no cobre como todo el rigor y la calidad que debería. Y además también existe un desconocimiento, o a veces se confunde lo que es las mismas citaciones APA, se confunden con las ICONTEC, etc. Y también, en cierta manera, a veces no se encuentra como una unidad de criterios, digamos que a la hora de utilizar estos modelos bibliográficos. Bueno, con respecto a los sistemas de citación más utilizados en nuestro medio son American Psychological Association, las normas APA, o también está el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, que es ICONTEC, que son los más, digamos que empleados en nuestro medio, en nuestra nación colombiana, aunque en algunas instituciones ya como más privadas también se han utilizado otras, por ejemplo, en algunas instituciones eclesiásticas como seminarios mayores se utilizan las normas romanas, que también algunos sacerdotes han aprendido digamos que directamente de allá y que luego lo replican en estas instituciones. Bueno, pasamos ahora a este sistema de citación. Vamos a ver como un cuadro más que comparativo, como que nos ayuda a describir y ahondar un poco con respecto al contenido de estas normas, de acuerdo a la cartilla planteada por la profesora Marcela Osa Parra, que pues es la que ha sido como recomendada para estudiar de una manera mucho más detenida, especialmente los capítulos 1, 2, 3 y cuarto. Entonces vamos a hacer como una especie de comparación, aunque repito, no con mucha profundización porque se nos haría un poco extenso. Vamos a ver algunas citaciones, digamos que algunas se asemejan, otras se diferencian, algunas son más extensas, pero vamos a verlo entonces de una manera mucho más particularizada. Bueno, con respecto a la citación en APA, vemos allí la cita indirecta o parafraseo, que digamos que lo define como en esencia un fragmento de la información, ¿sí? Y utiliza 4 características especiales que también las utiliza
las normas ICONTEC, que debe anunciarse siempre para saber dónde comienza, debe cerrarse con la respectiva referencia, no debe reproducir fielmente el contenido, no las palabras que se cita, y finalmente debe caracterizarse por su autonomía expresiva, ¿sí? De hecho, dice que cuando se parafrasea se alude simplemente a una idea de otro trabajo o autor, ¿sí? Entonces, pues allí ya luego nos va a decir cómo se ejemplifica esta cita indirecta o parafraseo. Luego va a seguir con las citas indirectas cortas. Dice que por lo menos son de 40 palabras y debe llevar un entrecomillado, ¿sí? De tal manera que se identifica con las dobles comillas al inicio y al final, y debe contener la ortografía, la gramática y puntuación de la fuente original. Además se deben proporcionar los datos de la fuente, el autor, el año, el número de la página en paréntesis, que por lo general se hace directamente al final del texto citado, distinto a las normas ICONTEC, que ya lo vamos a ver más adelante. Con respecto a la cita directa extensa, dice que ya es superior a las 40 palabras y se transcribe en un bloque independiente sin comillas, ¿sí? Aquí se deja una sangría de 5 espacios al margen izquierdo. Con respecto a los esquemas de presentación de la lista de referencias de publicaciones seriadas como revistas, boletines, artículos de prensa impresos o electrónicos, pues nos va allá también a dar algunos órdenes, algunas directrices propiamente de estas normas, pues que ya sería como ampliarlos directamente en el texto. También nos va a indicar cómo se debe citar un libro, si es con un autor, si son de varios autores, cómo se debe realizar allí la conjunción, también con respecto a los trabajos de grados, los documentos electrónicos, también con documentos electrónicos pero sin autor y sin fecha. De hecho, nos hace una recomendación ese mismo sistema de citación, y es que no se recomienda tanto como este tipo de documentos que no nos proporcionan un autor ni una fecha, ¿sí? Más bien buscar como otros que nos brinden estos datos más precisos. Con respecto a las listas de referencias, dice que hay que incluir todos los documentos citados en el artículo y deben presentarse en un orden alfabético, ¿sí? Entonces también nos habla de esto allí las normas APA. Pasamos entonces a la citación, a este sistema de citación en las normas ICONTEC. Encontramos la paráfrasis o cita indirecta. También nos da las mismas 4 características que nos daba el sistema de citación APA, ¿sí? Que debe anunciarse siempre para saber dónde comienza, debe cerrarse con la respectiva referencia, debe reproducir fielmente el contenido que se cita y finalmente debe caracterizarse por su autonomía expresiva, ¿sí? Luego, con respecto a la cita directa o textual, pues nos va a decir que es una transcripción textual de un autor, ¿sí? Además, dice que se inserta dentro del texto entre comillas y el número correspondiente se coloca al final después de las comillas y antes del signo de puntuación. Aquí ya vemos que se diferencia de las normas APA porque justamente la citación del autor no va directamente allí terminada el entrecomillado, sino que va como pie de página y se pone allí al final de las comillas el número a modo de superíndice y ya al pie de página se hace la respectiva referencia. Dice que con respecto a la cita directa extensa se deja ya una sangría de 4 espacios a ambos lados. Recordemos que en las normas APA pues dejaba solamente digamos que una sangría de 5 espacios y solamente en el lado izquierdo. Con respecto a la cita indirecta,
ya hace mención a las ideas de un autor en palabras de quien las escribe, ¿sí? Esta no lleva comillas y el número correspondiente se coloca después del apellido del autor y antes de citar su idea, ¿sí? Allí pues directamente en el texto nos va a mostrar cómo se hace el ejemplo, como dice tal autor, y se pone allí el número y abre comillas, y se pone ya directamente la cita indirecta. Luego nos va a hablar este sistema de la cita de cita. La cita que se hace de un autor que a su vez lo ha tomado otro autor. A veces cuando ciertamente se toma algún libro o algún autor que cita a otro, pues se hace como confuso de cómo citarlo. Pues este sistema de citación nos brinda entonces, digamos que una asesoría con respecto a ello. Se toma la cita, pero se cita al autor del cual se ha tomado el libro como tal. Bueno, continuamos entonces con la bibliografía final, que ya comprende todo lo que vemos allí, libro, cuando es una obra colectiva, etc. También pues dice que es la lista alfabética de las fuentes consultadas para sustentar sus escritos. Y bueno, debe evitarse mencionar textos que no hayan sido citados dentro del documento. Y bueno, la bibliografía se va a escribir, dice el sistema de normas y Contec, que el escrito va en orden alfabético al final del documento. Bueno, este sistema de citación también nos trae esta opción del uso del IVID, ¿sí? Que su significado es en el mismo lugar y se usa cuando se cita una, dos o más veces consecutivamente una misma obra. Es tomada de la palabra latina ividem, ¿sí? Y se pone allí la abreviatura IVID. También digamos que se pone al pie de página y bueno, con las características y particularidades que expresa la misma norma. También se hace el uso del OP-CIT, que también son abreviaturas tomadas de las palabras latinas opus citato y significa en la obra citada. Y esta se utiliza o se emplea para citar la obra de un autor ya citado anteriormente en forma completa, ¿sí? De tal manera que también nos trae esta opción. Con respecto a la presentación de las notas a pie de página, dice que es para ampliar o completar una idea que se expresa en el texto. Pero esta tiene una particularidad y es que es con asterisco o superíndice, ¿sí? Veíamos que en el sistema de citación APA solamente digamos que es en extrema necesidad para ampliar alguna idea, pero tiene que ser muy muy explícita, mientras que acá sí nos da la opción de emplear con un asterisco pues alguna ampliación o completar una idea que se ha expresado anteriormente en el texto. Y esta señalización, digamos que no es consecutiva a través de todo el documento, sino que se debe realizar por página, de tal manera que pues le va a dar un orden mucho mejor. Dice además este sistema que es recomendable que las notas a pie de página no excedan las 4 líneas. Y finalmente dice con respecto a las comunicaciones personales que se deben escribir como notas de pie de página cuando sean necesarias para complementar la información en el texto. En este tema número 2 aborda sobre la adaptación de las exigencias que la actual sociedad del conocimiento hace a los individuos con respecto a la escritura. Digamos que se busca tener una buena redacción, desarrollar una buena escritura, tener una capacidad para componer, tener una noción de lo que es un texto y manejar también las tipologías de texto, como la argumentación, la descripción, la narración. Vamos a tener como texto guía
el que se nos ha suministrado justamente acerca de la escritura, los procesos de composición y las formas de texto. Bueno, también podríamos ver a rasgos generales algo de historia. Dice que este interés por la escritura ya estaba presente a finales del siglo IV a.C. en el Egipto helénico, donde se encuentran algunos usos de la escritura que también pues eran muy variados, algunos registros sagrados, donde también se producen algún tipo de literatura, se redactaban documentos donde se, digamos que plasmaban hechos o comunicados que transmitían alguna decisión del gobierno. También durante ese periodo la escritura era una práctica que era reservada, digamos que de una manera muy privilegiada a muy pocas personas, entre ellos príncipes, sacerdotes y sobre todo los escribas. Bueno, este texto de la escritura, los procesos de composición y las formas del texto, realizado por Alexander Arbey Sánchez Upegui, también nos brinda algo interesante, y es que dice que la escritura consigna palabras en el espacio, extiende el lenguaje casi que ilimitadamente. Me parece muy interesante esa percepción de la escritura, porque además lo llama como una especie de tecnología, ¿no? Donde ha reducido el sonido oral al espacio inmóvil y ha separado la palabra del tiempo. Entonces es bastante interesante. En ese apartado del arte de escribir, lo primero que hay que decir es eso: escribir no es fácil y es toda una profesión, por decirlo de alguna manera. Exige justamente muchas capacidades, muchas habilidades, desarrollarlas, potencializarlas, esforzarse por escribir bien, porque como lo expresamos allí, es un arte, donde justamente se exige un objetivo, unos contenidos temáticos, planear que haya coherencia entre los textos, utilizar las palabras adecuadas y sobre todo una muy buena ortografía. Digamos que también se ha presentado una de las dificultades, y es que a veces no se cuenta con ese tipo de cosas. Muchas veces por falta de un plan o por no haberse reflexionado bastante acerca de un tema, es que muchos de los escritos fracasan. ¿Qué es escribir? Lo decíamos anteriormente, pues primero es un arte que exige unas habilidades, pero también es construir significados, ¿sí? Fomenta además el crecimiento cultural y personal del redactor, porque le exige a este mismo pues planear, le exige construir, le exige leer, pero también le exige tener una experiencia. Digamos que a través del arte de escribir, pues también se comunican muchas ideas, exige además diseñar esquemas, realizar ensayos, borradores, releer, corregir, reformular continuamente lo que se va redactando, ¿no? Además, escribir es ejercer control sobre un tema, que tenga un comienzo, que tenga un desarrollo, pero también que tenga un final que no se aleje del planteamiento que se había buscado transmitir. Y bueno, finalmente, como dice Jean-Paul Sartre, se requiere adecuación al destinatario, coherencia, precisión, léxico, se exige pues estructura, ¿no? Con respecto a la composición de la escritura, pues bueno, es simplemente colocar las partes de un todo discursivo de manera ordenada, pero para esto es necesario que los escritores apliquen estrategias pues que les permitan expresar de alguna manera sus ideas, también de manera inteligible, realizar esquemas, escribir borradores previos, releer, reformular, corregir, como lo habíamos dicho anteriormente.
Existen algunas estrategias de composición. Esto pues exige pensar y planificar los textos que se constituyen una excelente herramienta de trabajo. Esto implica pensar en los lectores, ¿sí? Se tiene en cuenta quién va a leer el texto, las impresiones que se desean provocar, estructurar las informaciones que pues estos deben de recibir. También exige planificar, ¿sí? Plantearse un tema, tener claro el objetivo, cómo recopilar la información, elaborar esquemas, no dar paso a la improvisación, tomar notas incluso antes de empezar a redactar. También releer hace parte de las estrategias de la composición. Sí, estas nos van a ayudar a analizar cómo va el escrito. Implica releer las frases, los párrafos. Es como un detenimiento que se realiza, como un escáner, para mirar de una manera mucho más consensuada el texto, analizar los conectores, etc. Con respecto a la corrección, que es, digamos que sí, evaluar la calidad verbal del texto, pues también lo más pertinente es realizar como una edición que incluya algunos niveles, por ejemplo, mirar la ortografía, la coherencia textual, si hay una correcta redacción de los párrafos, mirar la extensión, la cohesión, también mirar los objetivos comunicativos del texto, qué se pretende proyectar, cuál es la intención del autor del texto, si realmente es claro su propósito, lo que quiere comunicar, ¿no? También una adecuación al género, si se trata de un texto expositivo o argumentativo o didáctico, pues hay que tener una claridad en ese sentido, y también, bueno, el estilo que se va a emplear. Aproximación al texto escrito. Toda escritura es un tejido, una red, una construcción. Dice además el texto que quien redacta imita un gesto siempre anterior, nunca original, y su poder reside en la capacidad de mezclar los discursos. Es interesante esa afirmación. Decimos que es un tejido, una red, una construcción, porque es justamente allí donde hay un gran conjunto de oraciones, de párrafos, de reglas, criterios de organización. Por ejemplo, siempre vemos que está una introducción, un desarrollo, una conclusión, argumentos, causas, consecuencias. Bueno, es todo un hilo conductor. Y algo interesante es que el texto escrito no se define tanto por su tamaño, sino por su realización. Es un discurso, y debe ser un discurso bien estructurado. Las formas del texto, bueno, existen básicamente 4: la exposición, la descripción, la narración y la argumentación. Con respecto a la primera, que es la exposición, suele ordenarse en 3 partes. La introducción, digamos que de una forma clara se pretende exponer la tesis. También está compuesta por el cuerpo de la exposición, donde se desarrolla como tal lo que se ha planteado, y la conclusión, que es el resumen, o donde se enfatiza los primeros puntos tratados en la exposición. Con respecto a la descripción, busca representar por medio del lenguaje algunos aspectos, bien sea totales o parciales, de cómo se perciben las personas, los objetos, los hechos, los mismos lugares. Brindar de alguna manera un acercamiento profundo que suscite en la mente del lector, digamos que una impresión no solamente emotiva, sino sensorial, incluso por medio de los 5 sentidos. Con respecto a la narración, es básicamente contar la historia, contar una historia, donde se busca informar al lector
sobre hechos reales o imaginarios, también a través de mitos, leyendas, fábulas o cuentos, etcétera, o testimonios, donde digamos que en todas estas se forma el mismo discurso. Y bueno, aunque en toda narración hay descripción, pues aquí en este aspecto de la narración se necesita personajes, tiempo, espacio y también hechos. Finalmente, con la argumentación, basta que una persona defienda razonablemente su punto de vista. Y bueno, se busca eso, exponer su punto de vista, destacarlo, justificarlo. Y existen, digamos que, dos formas generalizadas de la argumentación: la operación de apoyo y la operación de negación. La primera consiste justamente en brindar razones válidas para justificar su posición, y la segunda, pues, refutar la posición del adversario. El buen texto, bueno, no se limita, como lo decimos allí, a la puntuación o a la ortografía, que obviamente hace parte de todo el conjunto de la escritura, pero digamos que un buen texto también tiene que ver mucho con ofrecer ejemplos, datos, detalles, descripciones, antecedentes, contextos y también citas autorizadas. Y bueno, un buen texto también implica la legibilidad, es decir, el uso de palabras y frases cortas, un lenguaje concreto, una estructura que favorezca también pues al lector, digamos que la comprensión del mismo texto, ¿no? Con respecto a la frase, se puede definir como digamos que la unidad menor del lenguaje, pero que también expresa un sentido completo al texto, ¿no? Digamos que la construcción de la frase debe responder a eso, a una idea básica, pero que sea profundamente clara. Con respecto al párrafo, se trata de un elemento que va a facilitar la comprensión del mismo texto, ¿no? El párrafo, como lo dice el texto citado o empleado, el párrafo es un conjunto de frases relacionadas que desarrollan un único aspecto. Es superior a la frase, pero también es inferior al capítulo o al apartado. Y bueno, a través del párrafo se busca expresar una idea central, ¿sí? En la redacción de los párrafos debe tenerse también especial cuidado, sobre todo en lo siguiente: no perder como la idea principal, no fragmentar la idea principal, no repetir la idea principal y finalmente no hacer explícita la idea central, ¿sí? Ya que esto ocultaría la frase temática.